estrategias se pueden implementar muchas, sin embargo creo que las principales tienen que ver fundamentalmente con la reactivación de aquellos sectores más sensibles. En este caso, los sectores más sensibles son aquellos de servicios, aquellos que han perdido justamente mucho más con esta pandemia que nos viene aquejando todavía hasta el día de hoy. El gobierno ya empezó, acaba de dar un reglamento para el uso del factoring dentro de las MIPYMES, hasta donde hay el enorme deseo de promover fundamentalmente la recuperación en el sector turismo, en el sector gastronómico y en el sector manufacturero, en el sector textil propiamente dicho. Entonces, estas estrategias de facilitar mercados externos a las MIPYMES, que han sido las más deprimidas, y además darles obviamente mecanismos de financiamiento para aliviar con crédito fresco, con dinero fresco, justamente toda esta baja en sus ventas, son algunas de las estrategias importantes. Sin embargo, no solamente se puede hacer eso. Lo más importante, diría yo, es reactivar la inversión privada, porque la inversión privada es justamente la que genera puestos de trabajo, y al generarse puestos de trabajo lo que se genera prácticamente son nuevos ingresos para personas que no están trabajando y que luego de eso pueden demandar bienes y servicios. Una vez que se reactiva la demanda, con esto se puede empezar prácticamente a mover nuevamente la economía y especialmente aquellas empresas que más lo necesitan. Los sectores más afectados sin duda han sido aquellos que tienen que ver con el contacto físico, por ejemplo el turismo, ¿no? Todo esto realmente tiene que reactivarse porque esta era sin duda una industria que movía muchísimos puestos de trabajo, y lo mejor de todo es que es una industria sin chimeneas, como dicen, es decir, no afecta el medio ambiente. Entonces creo que esto ha sido, digamos, muy difícil para el sector turismo. El sector textil, por ejemplo, ha sido también otro de los sectores golpeados realmente, ¿no? Por último, creo yo también que los restaurantes, que también son parte de alguna forma de la oferta turística del Perú, también han visto cómo sus locales han disminuido prácticamente por la obligatoriedad del aforo decretado por el gobierno, las limitaciones. Entonces eso también ha sido bastante, creo yo, notorio, ¿no? Los restaurantes, muchos de ellos no han podido sobrevivir. Hemos visto que varios de los restaurantes han cerrado, o muchos recién están pensando en reabrir luego de haber cerrado. Y por último, creo yo, por ejemplo, los gimnasios, otro de los negocios que también han sufrido mucho, junto con los cines realmente, ¿no? Aquellos negocios que involucraban digamos, masas de personas, masa de gente, también han visto cómo han caído prácticamente sus ingresos y han sido bastante afectados por la pandemia. En primer lugar, las empresas ven como un socio malo realmente a la SUNAT. Eso quiere decir que es bastante, digamos, incómodo para un empresario hacer todo un esfuerzo y finalmente, ¿no?, producto de todo ese esfuerzo, tener que darle al Estado parte de sus ganancias producto del impuesto a la renta. Entonces, tiene que considerarse que esta pandemia ha ido prácticamente a atacar el corazón, ¿no?, de una empresa, que es justamente sus utilidades, con las que se le permite reinvertir, con las cuales se le permite crecer, ¿no?, desarrollarse e implementar sus proyectos estratégicos. Entonces, lo que se tiene que pensar es obviamente en una estructura progresiva, creo yo, ¿no?, de tal manera que podría incentivarse a las empresas informales a exonerarlas de impuestos por un breve lapso, por un tiempo pequeño, que podrían ser 1 o 2 años, ¿no?, o hasta 3 años, siempre y cuando formalice el empleo de su gente. Porque ¿qué nos preocupa de las empresas informales? No solamente nos preocupa que no tributan al Estado, sino sobre todo que ofrecen empleo precario, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer una MIPE es ofrecer empleo formal para que sus trabajadores estén completamente asegurados y tengan la formalidad de un contrato, tengan la formalidad de un seguro médico, tengan la formalidad de sus CTS, de sus gratificaciones, de sus utilidades. Entonces, esto, si se le da al trabajador, producto justamente de las facilidades tributarias para las pequeñas y microempresas, entonces
creo yo que es mucho más importante que obligar a las empresas a pagar un impuesto a la renta, que seguramente a los empresarios les parece muy injusto porque ellos son los que hacen el esfuerzo, ellos son los que ponen la creatividad y finalmente cuando ganan se aparece la SUNAT o el Estado para cobrarle impuestos. Entonces, ¿qué decimos los economistas ahí? Hay que crear un mecanismo de incentivos. Entonces, hay que pensar en un mecanismo de incentivos que fundamentalmente le permita a las empresas, en el lugar de entregar impuestos al Estado, ese dinero le permita contratar de manera mucho más formal y mucho más competitiva un talento que le puede ayudar a mejorar sostenidamente sus ventas, ¿no? Eso me parece que es mucho más importante.